A Primera Vista, con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Muy buenos días, ¿cómo estamos? 24 de julio, hoy es jueves, sean todos bienvenidos a este espacio originado desde la cabina central de la 106. Quizás me regalas un poquito más, pero al micrófono, un poquito, ahí un poquito menos. Ahí vamos. Bueno, sean bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en Radio LaRR.com. Inmenso el gusto de estar acompañado de todos ustedes en este, reitero, 24 de julio, jueves. A nombre de Fran Durán, que está en los controles, soy Francisco Gómez, ubicados en San Salvador Centro, distrito de San Salvador. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Así que esperamos de que le estemos pasando de lo mejor en esta oportunidad. Hoy tengo el gusto que nos acompaña el abogado, docente y criminólogo Elmer Arias. ¿Cómo está, abogado? Licenciado Arias, bienvenido. Bien, gracias a Dios por estar acá. Siempre es un gusto poder compartir espacio y poder opinar de lo que pasa tanto en nuestras tierras como fuera de ellas. Y un gusto saludar a quienes nos sintonizan, nos escuchan y nos ven a través de las plataformas de la RR. Y un gusto saludarles. Y siempre aquí en la disposición de conversar de los temas que nos gustan y que tenemos interés respecto a ellos. Bueno, fabuloso. Elmer, qué gusto que usted esté con nosotros. Reiteramos cuando estamos con el licenciado Arias y con muchos otros invitados que en este pedimos una opinión bastante técnica. En algunas oportunidades se dan apreciaciones personales, pero más de análisis que otra cosa, y eso es lo que traemos para todos ustedes en esta oportunidad. Así que nos disponemos a recibir conocimiento, sobre todo en esta mañana de jueves 24 de julio. Ustedes están a través también de las redes sociales. Gracias, dele me gusta, compartir, suscríbase a nuestro canal de YouTube, síganos en X, al igual que dele me gusta a nuestra señal en Facebook. Estamos en TikTok, allí como Francisco Gómez, así que también agradecemos desde ya esta oportunidad que usted nos brinda de poder estar con todos ustedes. Y en el streaming como radiolarr.com, 24 horas para acompañarles a todos ustedes en radiolarr.com. Arrancamos, 7:05, ya es suficiente para poder comenzar. Bueno, licenciado Arias, hay un dime que te diré entre El Salvador y sobre todo Venezuela, aunque hay un tercer país que realmente es el involucrado, los Estados Unidos, después de que aquel famoso tercer país seguro, El Salvador, que mandaron un contingente de indocumentados venezolanos, en su gran mayoría, y un porcentaje pequeño de salvadoreños, y hay de haber desperdigado de alguna otra nacionalidad, al SECOT como un tercer país seguro se mandó a estos indocumentados. No puedo determinar otro nombre porque no nos consta absolutamente. Bueno, eso ha sido un dime que te diré, $6 millones de promedio para que ellos estén acá, si hubo o no hubo maltrato, formas inhumanas o no de cómo ellos llegaron a nuestro país, cómo fueron recibidos, pero la semana pasada salen de El Salvador, llega un avión de Venezuela, hay un intercambio entre Estados Unidos y Venezuela
para que salgan estos venezolanos y también unos rehenes que se tenía, entiendo, de parte de Venezuela. Es que lo que pasa es que hoy nació Simón Bolívar. Entonces me estaba acordando del gran Bolívar. Sí, claro, el 24 de julio, el gran libertador de Sudamérica. Pero en fin, licenciado Arias, ¿cómo está este enmarañamiento? ¿Quién tiene la razón? ¿Qué tanta jurisdicción hay de parte de El Salvador para esta situación? Y todo lo que se ha dicho, que van a llegar hasta la Corte Penal Internacional los venezolanos por las torturas, por los maltratos que recibieron en El Salvador. Hay mucho de qué hablar ahí. Sí. Respecto al tema que en los últimos días se ha estado conociendo, más que todo por los medios de comunicación, no por medios oficiales de nuestro país, respecto a lo que se ha dado no el intercambio entre El Salvador y Venezuela, sino el intercambio de personas, especialmente 250 personas de origen venezolano, que en su momento fueron detenidas por el gobierno estadounidense bajo la premisa, se supone, de estar de forma irregular en el país norteamericano. En ese sentido fueron detenidos y posteriormente había un ofrecimiento del gobierno salvadoreño, una de las visitas que tuvo el señor Marco Rubio acá en el país, estaba en ese momento recién aperturada la cárcel denominada El Secot acá en el país, y se le ofreció que se podían tener en resguardo personas procesadas o detenidas en Estados Unidos. Meses después hacen efectivo ese ofrecimiento, donde estas personas, especialmente de origen venezolano, habían sido detenidas bajo la premisa de estar de forma irregular en Estados Unidos y posteriormente puesto en resguardo acá en El Salvador. También tenemos que hacer un poco de memoria que El Salvador rompe relaciones diplomáticas con Venezuela a partir del 2020, si no me equivoco, cuando el presidente actual venezolano es reelegido y el gobierno de El Salvador, a través de el presidente Nayib Bukele, estableció. Comento esto en aras de poner en contexto las situaciones diplomáticas de El Salvador con Venezuela, de que ya había una ruptura diplomática, aduciendo el gobierno salvadoreño a través de su presidente que las elecciones en Venezuela pues no habían tenido una situación de legalidad, en el sentido de unas verdaderas elecciones democráticas, unas verdaderas elecciones libres, aduciendo en su momento, decía el señor presidente, lo que vimos ayer en Venezuela no tiene otro nombre más que un fraude, calificando de fraude el proceso electoral venezolano. Desde ese comentario y desde esa situación en Venezuela es que se empiezan a dar rupturas entre El Salvador y Venezuela, y es a partir del 2020 que el gobierno de El Salvador ordena la salida de la misión diplomática de Venezuela de El Salvador. Desde ahí ya había una ruptura diplomática. Se empieza no a agravar, porque es que no es que estuviesen en pleito, simple y sencillamente no había relaciones diplomáticas entre ambos estados. Más a partir de este año, en mayo si no me equivoco, que viene ese contingente de personas venezolanas a resguardo, no detenidas bajo la normativa salvadoreña, sino en resguardo al Secot. Pues empiezan esos dimes y diretes entre funcionarios especialmente del gobierno venezolano, en decir que El Salvador estaba teniendo o procesando personas de origen venezolano acá en El Salvador, lo cual hay que aclarar, y a la luz del aspecto de
analizarlo desde el ámbito jurídico, pues no estaban siendo procesados acá en el país, más que teniéndolos en resguardo, porque si bien es cierto, fueron detenidos en Estados Unidos, pero tampoco el gobierno estadounidense da un informe oficial bajo qué cargos o bajo qué procesos estaban estas personas siendo detenidas y trasladadas a resguardo en el SECOT. Ese más o menos es el preámbulo de la situación que esta semana se dio, cuando entenderíamos que tanto el gobierno venezolano como el gobierno estadounidense estaban en conversaciones, pláticas, de hacer un intercambio de personas, específicamente Estados Unidos solicitándole la devolución de 10 personas que estaban en los centros penitenciarios de Venezuela bajo cargos, y aquí sí hay que hacer una diferencia. Las personas de origen estadounidense, 10 personas específicamente, que estaban en Venezuela, en centros penitenciarios, estas personas hasta donde se conoce, habían sido procesadas y condenadas por haber realizado actos en contra del gobierno venezolano en determinado momento. A diferencia de los venezolanos que estaban en resguardo acá en El Salvador, que la única información que se tiene es que habían sido detenidos por estar de forma irregular, es decir, ilegales en Estados Unidos, por no tener la documentación y los permisos que les permitiesen estar allá, ya sea de forma de turismo o por residencia. Hay que hacer esa diferencia de la situación de cada una de las personas involucradas en esta situación, y es que esta semana se entiende que el gobierno estadounidense y venezolano se pusieron de acuerdo en hacer la devolución o el intercambio, como se le ha llamado, de las personas que cada país había tenido detenidas, y es que se llega a esa conclusión y a esa finalización de devolverse cada quien a los ciudadanos que tenían en detención. No obstante, Venezuela responsabiliza al gobierno o al Estado salvadoreño de ciertas situaciones en las cuales el fiscal venezolano, el señor Tarek William Saad, manifestó en una conferencia de prensa que iban a iniciar una investigación en contra específicamente dice, en contra del presidente Nayib Bukele y sus funcionarios. Aquí hay que hacer un par de aclaraciones para que quienes nos sintonizan comprendan un poco la situación respecto a cómo se maneja el derecho internacional. Bueno, ahí el contexto de lo que estamos, o de lo que se está viviendo también por parte de El Salvador, y que creo que debemos de entender mucho. Primero se dijo de que a ellos no se les podía sacar porque no era responsabilidad de El Salvador. Y Estados Unidos dijo que no era responsabilidad de Estados Unidos. En la primera oportunidad de que del gobierno de Venezuela pidieron la liberación de estos detenidos en el SECOT en El Salvador. Posteriormente, cuando ya se libera, se entiende que es por una negociación, un intercambio, un acuerdo entre Estados Unidos y la República Bolivariana de Venezuela, en el cual El Salvador solo tiene que abrir o cerrar una llave. Sí, eso es tal cual. Aquí más que todo debe de analizarse las situaciones desde el aspecto jurídico, que vamos a ir analizando así de a poquito, pero también hay que verlo desde el aspecto político. A la luz
los medios de comunicación se ha visto como un aspecto meramente político, es decir, un intercambio a quienes han llamado intercambio de presos políticos, los cuales, como repito, hay que ir haciendo la diferenciación de ambos grupos. Si nos vamos a hacer la diferencia de las personas detenidas en Venezuela y procesadas hasta donde, como digo, se conoce, a estas personas se les llamar presos políticos porque se entiende que estaban detenidos y procesados porque habían realizado actividades políticas en contra del gobierno venezolano. No obstante, tampoco conocemos a profundidad cuáles fueron los procesos, los hechos y cuál fue el proceso y las sentencias que la justicia venezolana emitió en su momento sobre estas 10 personas. Así también no se les puede llamar presos políticos a las 250 personas que estaban en resguardo acá en El Salvador, en la cárcel El Secot, porque estas personas, como decimos, habían sido detenidas no bajo cargos criminales, no porque hubiesen cometido actos de terrorismo o actos políticos en contra del gobierno estadounidense en tierras norteamericanas, sino por estar de una forma irregular o ilegal en Estados Unidos. Entonces no puede dársele la calificación de presos detenidos políticos a estas 250 personas. También aquí tiene mucho que ver como ya decíamos, las relaciones diplomáticas y los aspectos políticos que se manejan o que se venían manejando entre ambos estados. Recordemos que el gobierno actual en Venezuela está en el poder desde 1999, cuando el presidente Hugo Chávez asume por primera vez el 2 de febrero de ese mismo año la presidencia de Venezuela. Este mismo sistema de gobierno a partir del 99 ha venido funcionando hasta esta fecha, que en el 2013 fallece el presidente Hugo Chávez y asume el actual presidente Nicolás Maduro. Es decir, casi se llevan 25 años del mismo sistema de gobierno en Venezuela. Hasta el 2020 Venezuela había tenido relaciones diplomáticas con El Salvador y no habían habido, si le queríamos o le queremos llamar o poner un nombre, tensiones entre ambos estados. A partir del 2020, como ya decíamos, es que se hace esa ruptura de relaciones diplomáticas y ahí se había estado en stand-by, pero no se habían tenido mayores situaciones que dijesen que tanto el gobierno de Venezuela como El Salvador tenían una situación tensa. Hasta esta semana, como ya decíamos, que se ha dado, o cuando se vino a resguardo las personas venezolanas acá en El Salvador. A partir de ese evento es que se empiezan las situaciones de, no de tensión, sino de tener esta situación a dirimir, que Venezuela en su momento se pronuncia que El Salvador no tendría por qué tener a sus ciudadanos en resguardo acá, no obstante ellos le llaman en detención o en privación de libertad, lo cual no es tan así, porque se entiende que no es El Salvador bajo su normativa o bajo su ley penal que tiene a estas personas acá en El Salvador, sino más que todo por un convenio o un contrato, porque es que tampoco ni a través del gobierno norteamericano ni a través del gobierno de El Salvador se ha tenido conocimiento oficial cuál fue ese acuerdo o ese convenio o ese contrato bajo el cual estas personas de origen venezolano fueron resguardadas acá en El Salvador, en el SECOD. Entonces, como se desconoce a fondo cuál fue el trato o el contrato o el convenio entre gobiernos, es bien complicado poder profundizar y poder dar una opinión bien certera
de cuál fue el acuerdo en sí. No obstante, se tuvieron en resguardo a estas personas. A partir de ahí, el gobierno venezolano, y como decimos, toda la opinión que uno pueda vertir, la hace a partir de lo que los medios de comunicación han dado a conocer, porque no la podemos hacer dando severidad de que se tenga un documento que nos permita establecer cuáles fueron esos acuerdos bajo los cuales estas personas estuvieron en resguardo. Desde esa premisa lo hacemos la opinión o emitimos la opinión a partir de lo que conocemos y de lo que hemos logrado investigar a través de las plataformas digitales y a través de lo que los medios de comunicación nos han podido emitir. A partir de ahí entendemos que el gobierno venezolano empezó a emitir opinión de que sus ciudadanos resguardados acá en el país estaban siendo objeto de violaciones a derechos humanos, especialmente que estaban siendo torturados, que estaban siendo procesados sin cumplir el debido proceso que se debe de llevar cuando a una persona se le hacen imputaciones del cometimiento de un ilícito penal. Esas son las premisas o esas fueron las opiniones iniciales que emite el gobierno venezolano. Ok. Está con nosotros el licenciado Elmer Arias, 7:23. La hora usted puede participar, puede dejar sus comentarios en nuestra número de WhatsApp 7616-8383. Reitero, 7616-8383 para tener una comunicación franca con todos ustedes y que podamos dar retroalimentación sobre todo a este espacio que tenemos hoy con el abogado Elmer Arias. Primer tema que estamos tocando, la salida de los venezolanos hacia su país, los tipos de condiciones. Si nos vamos un poco a la demanda que se está hablando, que se va a interponer a El Salvador por los malos tratos recibidos en nuestro país de parte de los venezolanos. Hay muchos testimonios de venezolanos, de los que estuvieron detenidos acá en El Salvador, de que sí sufrieron maltratos. Sí, después de que las personas en resguardo acá en El Salvador, en el SECOT, salieran del país, de nuestro país, y llegaran a Venezuela, posteriormente el fiscal de Venezuela, el señor Tarek William Saad, comentó que iba a haber una investigación en contra, dice él, del presidente Nayib Bukele y sus funcionarios por supuestos delitos, dice él. Y aquí hay que enmarcarse, porque cuando él ya menciona o especifica bajo qué circunstancias van a iniciar este tipo de instancias legales, él ya dice, por supuestos delitos de tortura y tratos crueles en perjuicio de migrantes venezolanos que estuvieron recluidos en el centro de confinamiento del terrorismo SECOT en El Salvador. Ok, a partir de ahí hay que empezar a hacer el análisis jurídico, si esto procede o no procede, si hay elementos que le permitan al Estado venezolano, a través de su gobierno, iniciar una investigación, y que si la investigación le arroja elementos que le puedan permitir probar que en El Salvador, específicamente en el SECOT, se cometieron, como dice él, actos de tortura y tratos crueles. ¿Por qué me refiero a ello? Porque para ello, si van a iniciar una investigación, deben de hacerlo al tenor de lo que establece el artículo 3 del Convenio contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de 1984 de la ONU, el cual tanto El Salvador como Venezuela son estados parte. Y este artículo en especial considera violaciones graves e inhumanos
3 aspectos específicamente, los cuales se deben de tener en cuenta y no solo ser mencionados, sino que estos deben de ser probados y comprobados, que las personas, las 250 personas o parte de esas 250 personas estuvieron bajo estas circunstancias acá en El Salvador. Y una de ellas es que se les haya sometido a torturas físicas o psicológicas como un método de castigo o de intimación. Generalmente este convenio contra la tortura y otros tratos o penas de 1984 se estableció por las situaciones cuando hay conflictos bélicos entre estados, y dentro de ese conflicto pueden haber personas detenidas y a las que sí se les puede llamar presos políticos, y estos presos o estas personas puedan ser sometidos para sacarles información de sus países de orígenes a situaciones de tortura, no solo físicas y psicológicas, y vamos a entender situaciones de torturas que sean sometidos a golpes, sistemas que se les pueda electrocutar, y a la mayoría creo que han visto películas que tienen que ver con conflictos armados entre estados, y ahí ven cuáles pueden ser aquellas circunstancias de tortura que puedan ser que les quitan las uñas de los dedos, que les cortan o les cercionan partes de su cuerpo. Situaciones así es que este artículo, el artículo 3 de este convenio, se les pueda llamar torturas. Así también cuestiones o condiciones inhumanas en reclusión. Habría que ver si dentro del CECOT se dan estas situaciones inhumanas, en el sentido que los tengan bajo circunstancias donde no tengan donde poder hacer o asearse, donde no tengan alimentación adecuada, donde no tengan pero ni una cama para dormir, y que duerman bajo cuartos oscuros y que de ahí no puedan ver pero ni un día la luz del sol. Esas circunstancias son las que se le considera bajo esta normativa pues cuestiones inhumanas. Así también la incomunicación prolongada y falta de acceso a la salud. Habría que ver, como decimos, la opinión la emitimos conforme a lo que conocemos a través de los medios de comunicación, tanto televisión, radio y las redes sociales que hoy en día se manejan. Si estas circunstancias mencionadas bajo este artículo se realiza una investigación y la investigación determina que en efecto se dieron estas situaciones, el gobierno venezolano o el Estado venezolano, mejor dicho, a través de su gobierno puede iniciar una denuncia ante ciertos organismos internacionales. Pero aquí hay que tomar en cuenta un par de circunstancias, Francisco. Y es que también Venezuela hace un par de años renunció a ser parte de la OEA, y por lo tanto Venezuela no podría como Estado presentar esa denuncia o presentar una demanda, como ellos le llaman, sino que tendrían, porque ya no son parte Estado o parte miembro de la OEA. ¿Y a qué organismos internacionales me refiero? Respecto a los cuales Venezuela pudiese acudir. Me refiero a los que tenemos inmediatamente. Si Venezuela decidiese formalizar legalmente una denuncia o una demanda internacional contra el Estado de El Salvador, y aquí hay que hacer una aclaración porque el fiscal de Venezuela dice que es contra el presidente de El Salvador,
y contra los funcionarios. Hago esta aclaración no en el sentido de estar defendiendo funcionarios de El Salvador, sino ponerlo en contexto de lo que la norma del derecho internacional establece, porque no es de forma personal o no es situaciones personales las que se deben de dirimir, sino circunstancias y situaciones entre estados. Si Venezuela llegase a formalizar la denuncia que han establecido que puedan poner, o la demanda conforme al derecho internacional contra El Salvador, no tiene que ser de forma personal, es decir, a funcionarios salvadoreños, sino al Estado como tal. En ese sentido, ya decíamos, como preámbulo a lo que nos lleva el derecho internacional, si es aspectos de torturas las que sufrieron acá las personas venezolanas, tendrían que hacer la investigación bajo la premisa o bajo los conceptos que establece que se deben de cumplir bajo el artículo 3 del Convenio contra Torturas y Tratos Crueles, en los cuales tanto El Salvador como Venezuela son partes estados. Pero aquí viene la circunstancia, en primer punto, que el Estado venezolano no pudiese hacerlo como Estado porque renunció a la OEA hace un par de años y por lo tanto como Estado no puede hacerlo. Sí puede hacerlo a través de forma colectiva o de forma individual las personas que estuvieron aquí en resguardo y consideran que le fueron violentados derechos humanos, especialmente los que atribuye el gobierno venezolano de aspecto de torturas y tratos crueles acá en el SECOT. Si esas personas consideran que las circunstancias, como repito, del artículo 3 del Convenio contra la Tortura y Tratos Crueles se les hicieron y son probados, entonces tendrían estas personas, ya sea en colectivo o de forma individual, comparecer a los organismos internacionales para que empiece una investigación y empiece un proceso contra El Salvador. ¿A dónde tendrían que hacerlo? Principalmente deben de hacerlo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la cual, repito, Venezuela no podría hacerlo como Estado, pero sí lo podrían hacer las personas que estuvieron acá en resguardo de forma individual o de forma colectiva. Y aquí vamos paso por paso. ¿Se gusta? Sí. Ok. Si esto llegase a ser así, que las personas que estuvieron acá en resguardo consideran que sí se les violentó derechos humanos, al tenor del artículo 3 del Convenio contra la Tortura y Tratos Crueles, pueden de forma individual o colectiva presentar esa denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y será esta quien determine si en efecto hay mérito, si hay elementos con los cuales se pueda probar las circunstancias que están atribuyéndole al Estado salvadoreño. Va a determinar que si en efecto lo hay y lo va a pasar a la siguiente instancia, que sería la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que una vez ya agotado el procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, va a tomar el caso y le va a dar la admisibilidad de que proceda un proceso en contra del Estado salvadoreño. Si eso llegase a ser así, ojo, y aquí lo estamos ventilando, no es que así va a ser, sino que estamos haciendo el análisis de qué podría suceder y cuál es el camino a seguir para que esto llegase a darse. Una vez agotado la instancia de la comisión, pues entra a conocer la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual la tiene, si no me equivoco, acá en Costa Rica. Posteriormente, si llegase a ser así y llegasen a
a determinar la Corte Interamericana de Derechos Humanos que si se dieron los actos que se le atribuyen a El Salvador como Estado, pues ahí vendrían las implicaciones legales que pudiese tener una resolución desfavorable contra el Estado salvadoreño, en la cual en el proceso que se lleve en estas instancias, probados los hechos, pues las sanciones que correspondan, sanciones que pueden ser una condena al Estado salvadoreño. Si hay una condena al Estado salvadoreño, entonces ahí sí ya va a venir una individualización de quiénes fueron aquellos funcionarios salvadoreños involucrados en esta situación, de la cual, como decimos, preliminarmente Venezuela dice que va a hacer una investigación y que posteriormente posiblemente una demanda. Pero ya dijimos cuáles son los aspectos que deben de cumplirse y el camino que debe de seguirse para que esto suceda. En ese sentido, se pueden dar y se puede llevar a un proceso por lo que Venezuela ha comentado a través de su funcionario. Ahora bien, bajo esa premisa y bajo este proceso que se debe llevar a las instancias internacionales, también hay que tomar en cuenta que esa es una instancia. También está la otra instancia de que también ahí sí el Estado venezolano puede como Estado recurrir a la Corte Penal Internacional, porque ahí sí el Estado venezolano sí es parte, porque esto ya es ante la ONU, ya no es ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que aquí ya es ante la Corte Penal Internacional, que es parte de la ONU, donde, si bien es cierto, Venezuela en los últimos años ha sido cuestionada en muchas ocasiones, sí es parte. No obstante, como Estado venezolano tiene el derecho de poder acudir, pero aquí es como una situación de una dualidad de exigirle ante la Corte la Corte Penal Internacional que se investigue o se procese a un Estado por haber violado derechos humanos a sus ciudadanos, cuando Venezuela en reiteradas ocasiones pues ha sido señalada de estas situaciones. Entonces, en ese sentido, a grosso modo se puede dirimir la situación que se ha dado entre Venezuela y nuestro país. Bueno, está con nosotros el licenciado Elmer Arias, acompañándonos en A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez, acá en radiolarr.com. No sé si es competente en esa área consultarle, pero diplomáticamente esto se pudo haber arreglado para no tener toda esta serie de problemas. Es que aquí no ha habido mayores cosas que sean agravantes, hasta donde, como ya decíamos, conforme a la información que todos tenemos, no ha habido una mayor situación de complejidad y de un desgaste entre ambos gobiernos, con la única diferencia que El Salvador lo único que ha hecho es tener en resguardo a estas personas venezolanas. Lo que, como no hay una comunicación diplomática, y creo que ese es el punto central de esto, que como no hay una comunicación diplomática entre ambos gobiernos, El Salvador en esta negociación creería que no ha tenido mayor involucramiento, sino que la negociación entre, por ponerle un calificativo, canjear personas tanto venezolanas como norteamericanas, la mayor parte de la comunicación creo que ha sido entre los gobiernos estadounidenses y venezolanos. El Salvador solo ha sido
creería quizás ni intermediario, porque no ha podido, como ya decimos, no hay una relación diplomática, no ha podido ser un intermediario en que el Estado salvadoreño haya hecho las negociaciones con el Estado venezolano. Entonces, creería que si Venezuela y El Salvador tuviesen relaciones diplomáticas, no se hubiese dado esta situación de atribuirle al Estado salvadoreño pues la atribución de que los ciudadanos venezolanos aquí hayan tenido violaciones a derechos humanos, porque, como repito, no es el gobierno salvadoreño, y eso hay que dejarlo muy claro, y como digo, no es en defensa de funcionarios salvadoreños, sino en establecer la verdad real de las cosas desde un punto de vista jurídico. No han sido procesados bajo la ley salvadoreña, bajo el Código Penal salvadoreño. El Salvador no ha hecho violaciones a un debido proceso, porque no es el Estado salvadoreño el que los está procesando. Por lo tanto, no se les pueden atribuir cosas legales al Estado salvadoreño. La única situación que se le puede atribuir, porque como digo, no tenemos claro cuál fue el convenio, el trato o los acuerdos que el gobierno salvadoreño y el gobierno norteamericano tuvieron para el resguardo de estos ciudadanos venezolanos acá en El Salvador. Nada más se estableció que había un acuerdo entre ellos en el cual El Salvador iba a tenerlos en resguardo acá por la cantidad de 6 millones, tengo entendido, los cuales no sabemos si esos fueron desembolsados, y tampoco sabemos bajo qué cláusulas ellos iban a estar acá, bajo qué circunstancias en el centro penitenciario El Secot, cuáles iban a ser las garantías que estos tuvieran, las condiciones bajo las cuales estos iban a estar, las desconocemos porque no tenemos un documento oficial de tanto de El Salvador como de Estados Unidos sobre ese acuerdo. Solo sabemos que tuvieron un acuerdo entre gobiernos para esa circunstancia. Entonces, El Salvador únicamente era el que estaba alquilando si le llevábamos alquiler, sí, digamos. Sí, por ponerle un calificativo, porque como digo, no sabemos si fue un contrato de alquiler de las instalaciones, si fue un convenio, que en los convenios se entiende que son que entre ambos gobiernos recíprocamente se dan algo, en este caso hasta donde sabemos, porque es la información que se tiene a través de todos los medios de comunicación, que iba a haber un intercambio de resguardo de las personas y que Estados Unidos iba a darle a El Salvador una cierta cantidad de dinero, que se entiende que esa cierta cantidad de dinero era para él el sostenimiento y mantenimiento de estas personas acá en El Secot. Mayor información al respecto no se tiene. Entonces, como no se tiene, creo que lo único que podemos establecer es eso, que hubo un acuerdo entre gobiernos de mantener a estas personas acá en resguardo y que por ello le iba a dar cierta cantidad de dinero para su mantenimiento, se entiende. Al respecto no tenemos mayor información. Ese ha sido el único punto, el cual, como no se tiene claro, y claro, aquí hay que verlo, nosotros lo vemos, o el análisis lo hacemos desde el punto de vista jurídico que se pueda tener, pero los gobiernos ya lo ven y lo analizan desde el aspecto político, porque se entiende que entre los estados así funcionan y los gobiernos principalmente así funcionan, sobre todo cuando se da alguna conferencia de prensa o cuando se hace un comunicado oficial, el mayor texto o contexto que eso pueda llevar son de carácter político, y creo que Venezuela en ese sentido creo que lo ha manejado desde el aspecto político. O diplomático. Sí, tendría que haber sido. Es la forma en que se entienden. Sí, se entienden los estados, no obstante. A pesar de que no hay relación. A pesar de que no tenemos una relación diplomática entre ambos estados. Y creo que por ahí viene el punto, que si se hubiese tenido una relación diplomática no se estuviese en la situación.
que Venezuela dice que va a realizar una investigación y por lo tanto una denuncia y una demanda ante organismos internacionales contra El Salvador. Quisiera entender algo. Acuerdo Estados Unidos, El Salvador. Venezuela. Venezuela. Se ponen de acuerdo y se queda un problema entre Venezuela y El Salvador, que El Salvador no tiene nada que ver. El Salvador únicamente es el transportista, digamos. Sí, el que resguardó que no tiene nada que ver ni con el problema de Estados Unidos de ilegalidad, ni con los venezolanos. Sí, que El Salvador no tiene nada que ver con las detenciones que el gobierno estadounidense realizó a estas personas, que se supone, como digo, solo tenemos la información de los medios que lo hizo bajo la premisa de estar de forma ilegal. No obstante, los medios de comunicación en cierto momento atribuyeron que estas personas de origen venezolano, por ser venezolanos, porque entendemos que desde 1999, que asume un gobierno de izquierda en su momento, encabezado por Hugo Chávez, se empiezan a dar las situaciones de controversia entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela. Desde ahí viene esa situación. Y lastimosamente hay ciudadanos de origen venezolano que emigraron por circunstancias que ya la mayoría se conocen a Estados Unidos, que hay una situación política que siempre ha estado un poco caliente y tensa entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos. Entonces, más hoy con la presidencia del presidente Donald Trump en Estados Unidos, el cual entendemos que su política es anti-migrantes y especialmente encontró una forma legal a través de una ley que le permitió hacer detenciones masivas de personas con estatus migratorios irregulares o ilegales en Estados Unidos, y lastimosamente pues en esas detenciones masivas se fueron 250 personas de origen venezolano, los cuales el gobierno de Estados Unidos le solicita a El Salvador que se los tenga en resguardo. Entiendo que políticamente y diplomáticamente Estados Unidos tenía mucho interés en 10 personas de origen estadounidense que Venezuela tenía procesados en territorio venezolano y que era de interés para Estados Unidos recuperar a estas personas. Pues políticamente se conoce que estas personas tienen relación con organismos de inteligencia de Estados Unidos, lo cual lo digo al conocimiento de lo que los medios de comunicación o a través de los medios de comunicación uno logra como cerciorarse o investigar respecto a la información que se tiene, nada comprobado. Digo, son a lo que a la luz del aspecto público se conoce. Entonces, en ese interés del gobierno estadounidense por estas personas es que creo que encuentran la oportunidad de que estas personas puedan ser retornadas a Estados Unidos por el interés que el gobierno tiene en estas personas, y encuentran el mecanismo o la oportunidad de que estas personas puedan retornar a suelo norteamericano, entregándole el gobierno estadounidense las 250 personas en resguardo acá, porque se entiende, y lo podemos entender y así podemos inferir respecto a la información, que estas personas detenidas acá o en resguardo acá en el SECOT no representan un interés político para el gobierno norteamericano, y por lo tanto la utiliza como moneda de canje, si lo podemos llamar sin ser peyorativos, a estas personas de origen venezolano. Creo que es uno de los términos prácticamente que se hace en la negociación. Tú me das tanto, yo te doy estos. Sí, como decíamos, Estados Unidos, por lo que expresaba de que estas personas detenidas en Venezuela sí son de interés, no por ser ciudadanos norteamericanos o estadounidenses, sino porque para el gobierno norteamericano
representa un interés político por tener estas personas estadounidenses cierta relación con organismos de inteligencia de Estados Unidos. En ese sentido, el interés sí existe del gobierno norteamericano de repatriar a estos ciudadanos, y encuentran la oportunidad de usar a los ciudadanos venezolanos como moneda de canje para ellos. Entonces, esa es la circunstancia que se tiene, donde El Salvador no tiene mayor interés, quizás ni político, en estar inmiscuido en un triángulo, si le quisiéramos llamar, amoroso entre Estados Unidos, Venezuela y El Salvador. No tiene mayor interés, creeríamos, en aspectos políticos. Sí, si lo queremos ver, cuál podría ser los beneficios que El Salvador pueda sacar de este triángulo, de estas circunstancias. Si lo queremos ver o los analistas políticos lo pueden ver, que es una estrategia de estar en gracia con la nación más poderosa del mundo, se supone, El Salvador y Estados Unidos, que El Salvador pueda tener algunas deferencias o algún beneficio de Estados Unidos para con El Salvador, y si lo vemos someramente o lo vemos desde aspectos prácticos, algún beneficio o alguna concesión migratoria que Estados Unidos le pueda dar a El Salvador respecto al casi 1 millón de personas salvadoreñas que están en tierras norteamericanas, que se entiende que alrededor de 800,000 personas salvadoreñas están en un estatus migratorio irregular. Entonces, si lo vemos desde esa premisa, desde ese punto de vista, pues podría sacar un beneficio El Salvador. De otra manera, algún beneficio político no le veo. También hay que ser muy claros y hay que ser muy realistas que Estados Unidos, o hay quienes románticamente le llaman tener a la potencia mundial como amigos, lo cual políticamente se entiende que entre esas circunstancias no hay amistades, hay intereses de por medio. Habría que ver cuál es el interés de Estados Unidos de que El Salvador le esté de su lado, y cuál es el interés de El Salvador de que Estados Unidos esté de su lado. Creo que hay una situación bastante desigual en aspectos que Estados Unidos es una potencia casi en todos los rubros. El Salvador es un país aún en vías de desarrollo. El único beneficio, si lo vemos desde el aspecto político y diplomático, el único beneficio que Estados Unidos pueda tener de El Salvador para con Estados Unidos es que entendamos que hay votaciones en asambleas generales de las Naciones Unidas y en ciertos temas, en esos ciertos temas pues El Salvador pueda apoyar a Estados Unidos. Por ahí, si lo queremos ver someramente, sin hacer un análisis un poco más profundo. Bueno, bastante complicado. Y quisiera cerrar con algo un poco diferente, licenciado Arias, de punto de vista también criminológico. Criminológico no significa que solo ven el crimen. No, se ven varias circunstancias que nos permitan entender el accionar de una sociedad en todos sus aspectos. Pero quisiera tocar esto y yo lo conversaba con la abogada Jamie Magaña hace algunos días sobre la propuesta constante que ha tenido la diputada Marcela Villatoro para abordar el tema de la salud mental, y desde ahí atacar tantísimos problemas que se tienen en nuestra sociedad. Pero ¿realmente con eso solucionaríamos o podríamos empezar a ver la luz en algún momento como sociedad? ¿Y esto le compete al Estado? Sí, es competencia del Estado a partir del artículo 1 de la Constitución,
donde se entiende que el origen y el fin del Estado es la persona humana. Desde ahí se le debe garantizar todas aquellas situaciones para su pleno desarrollo. Si nos vamos al contexto social y los componentes sociológicos que nuestro país o nuestra sociedad tiene, y si lo vemos a la luz desde lo que nos permite hacer los análisis desde la criminología, apoyándonos en las otras ciencias como la sociología y la psicología, la psiquiatría, en nuestra sociedad es un poco compleja porque muchos estudios han determinado que somos una sociedad bastante violenta en el sentido, y lo podemos determinar en aspectos muy prácticos, Francisco, en el día a día que andamos nosotros en la calle. Somos una sociedad bastante intolerante, en el sentido que no toleramos mayor cosa. Pero eso es parte de ser cachimbón, de ser... es que así le denominamos, porque nuestra sociedad no se deja, y como no se deja, este es perdón la expresión, es San Vergón, vea, entre más bravo o más agresivo es el rey de la selva, pero no se trata de ello. ¿Y por qué somos así? Porque lastimosamente, por las circunstancias y las situaciones sociales que este país ha vivido, somos una sociedad con familias desintegradas. No nos vayamos muy lejos, pues arranquemos desde a finales de la década del 70, especialmente a partir del 79, toda la década del 80 hasta el 92 vivimos en un conflicto armado, donde el conflicto armado no con otro país o con otra nación, sino un conflicto armado interno, donde como hermanos salvadoreños lastimosamente nos asesinamos, nos torturamos. Desde ahí, poniéndolo como contexto, en esos años se dio la desintegración familiar de manera violenta. ¿En qué sentido? Muchos niños quedaron huérfanos porque fueron asesinados sus familiares de manera violenta, lo cual se vivió, los jóvenes lo vivieron, como ambos bandos pues asesinaban a sus familiares, especialmente a sus padres y a sus hermanos. A partir de ahí creería que tendría que haber el gobierno posguerra, haber empezado una política pública que le fuese permitiendo a quienes se reinsertaron después del conflicto armado, irlos trabajando e irles dando tratamiento y seguimiento en el aspecto psicológico. ¿A qué me refiero? No sé si nos va a alcanzar el tiempo para hacer un poco el análisis. A partir de ahí, muchas personas quedaron lesionadas, amputadas, por ponerle un nombre, por lo que se sufrió en la guerra, físicamente y mentalmente. A estas personas no se les dio un seguimiento y un tratamiento de cómo deberían de afrontar la nueva etapa de su vida después de un conflicto armado, a la famosa reinserción social que se les dio, tanto a la parte de la Fuerza Armada como a la parte de la guerrilla en su momento. A estas personas no se les dio seguimiento. Estas personas, por lo vivido en ese tiempo, con una situación psicológica adversa de cómo iban a hacer para reinsertarse. Se reinsertaron a la vida social sin tener mayor conocimiento porque no se les dio el tratamiento y el seguimiento social. Lo que hoy se quiere hacer y están proponiendo, porque ya vieron que es bien difícil y complicado la situación que se está viviendo en el país. Retomo la etapa del conflicto armado, porque es que desde ahí, a corto tiempo, se ha venido con esta circunstancia. A partir de ahí, muchas personas sufrieron psicológica y físicamente situaciones adversas a las cuales no se les trató y no se les dio el tratamiento psicológico que correspondía.
decir, estas personas se reinsertaron a la vida social con traumas, que esos traumas los llevó a consumo de drogas, alcoholismo. Estas personas en esas circunstancias formaron familias. Ahora la pregunta es, ¿tú crees que unas personas con este tipo de traumas psicológicos no tratados formaron familias? ¿Qué tipo de educación o qué tipo de formación recibieron los hijos de estas personas? Por eso digo, a la generación del 90 para acá había que tenerle mucho cuidado había que ponerle mucho cuidado y atención en el aspecto psicológico, porque estas personas venían con esos traumas que quienes aún existen, pues aún los tienen. Desde ahí la necesidad de que se debe de empezar como una política pública, empezarle a dar tratamiento psicológico. Pasa el conflicto armado, se hace la reinserción social. Las personas sin un tratamiento adecuado para sus traumas posguerra forman familia, sus hijos crecen en ese ámbito, que posteriormente es parte y fueron uno de los puntos que creo que llevó a muchos jóvenes a partir de la década del 90 y del 2000 a encontrar un refugio en lo que se generó el fenómeno de las pandillas. Parte de esos traumas también fueron partes que contribuyeron a que jóvenes sin tener el seguimiento adecuado encontraran en los grupos delincuenciales una familia, ya decíamos, por la desintegración, que crecieron sin un desarrollo normal, encontraron, y también el crimen siempre encuentra sus asideros y sus nichos donde poder reclutar personas que tengan este tipo de situaciones y se conviertan en delincuentes. Ahora bien, ese es, a grosso modo lo vamos tocando. ¿Qué va a suceder con los hijos de las personas que han sido detenidas bajo el régimen de excepción? Porque hay familias en las cuales ha sido detenido el padre o la madre o ambos. Entonces, estos jóvenes, ¿bajo qué circunstancias se están desarrollando? ¿Se les está dando un seguimiento, un tratamiento para este tipo de situaciones? Son un poco más de 80,000 detenidos. Sí, hasta. ¿Cuántas familias hay ahí? De que está padre, madre, o solo padre y solo madre, pero solo viven con ellos. La desintegración por eso digo, familiar que se ha dado. Esta generación que andará ¿de qué? De 5 a 15 años, sí, o sea, algo así, sí. Está en grave peligro. Sí, porque hasta y van a decir, lo que pasa es que eran pandilleros los papás. Sí, pero esa es otra circunstancia. No estamos en ese análisis. Sí, por eso es que yo desde la criminología hago el análisis y, como decíamos, el tiempo no nos va a alcanzar para abordar más y más a profundidad, sino que lo vamos tocando los eventos sociales que nosotros vamos teniendo y a los cuales a ninguno de ellos se les ha ido dando el tratamiento o el enfoque del tratamiento psicológico a las personas involucradas directamente en ello. Ya tocamos las personas que posguerra, ya tocamos las familias que se generaron de las personas posguerra, que posiblemente muchos de esos jóvenes de la década del 2000 se convirtieron en pandilleros por la misma desintegración familiar y porque no han tenido durante su desarrollo un tratamiento que trate los traumas que vienen arrastrando desde sus padres. Actualmente mencionábamos los jóvenes que han quedado, yo no sé si en abandono, o los jóvenes, o los niños y jóvenes, adolescentes, creería, que han quedado en la situación de que sus padres o los encargados de ellos están en detención. ¿Quién les está dando seguimiento? ¿Cuál es el tratamiento que se les está dando? Y si no se les está dando,
en qué puede repercutir o en qué puede dentro de 5 o 10 años esta generación convertirse. Entonces, creo que eso de querer poner como política pública, de darle un tratamiento psicológico o que se empiece a dar educación psicológica, podría ser el inicio de que se pueda ir teniendo una transformación social dentro de 5, 10 o 15 años, para de esa manera ir cortando los ciclos sociales que este país ha venido repitiendo durante toda su historia. Y lo que pasa es que también vemos como seres inferiores porque son hijos de. Sí, lastimosamente, y volvemos a las teorías de la criminología, aquí aplica mucho la teoría del etiquetamiento y de la estigmatización. Que hoy es mucho más grande. Que hoy es mucho más evidente porque tenemos más medios de comunicación, sobre todo los digitales. No, fulano es hijo, sobrino, primo de fulano de tal que está siendo procesado por pandilleros bajo el régimen. Y así les vas dando el etiquetamiento, y con ese etiquetamiento o señalamiento que la sociedad misma hace, les vas dando la marginación. Y estos jóvenes o niños que si se les hace ese señalamiento y a través de ese los marginas, decime qué posibilidades van a tener para un desarrollo sano dentro de la misma sociedad, si la misma sociedad es los que los etiqueta y los margina. Más si el gobierno como tal no tiene unas verdaderas políticas de integración para los jóvenes. Aquí también no solo es de apuntarle a los jóvenes porque para ir teniendo un cambio social en nuestro país dentro de 15, 10 años, sino también a las situaciones actuales. ¿Cuáles son aquellas políticas de prevención? Porque hasta ahorita, y esto que no se escuche como crítica, que uno pueda estar en contra del gobierno y que por lo tanto uno solo es crítica. No, uno lo que hace es un análisis desde los conocimientos que pues los estudios en este sentido, la criminología le permite a uno entender el funcionamiento de la sociedad y por lo tanto conocer cuáles tendrían que ser aquellas políticas públicas que es obligación del gobierno y del Estado generar para ir cambiando los ciclos viciosos que nuestra sociedad ha venido teniendo, porque no se le ha dado el seguimiento, no se han establecido verdaderas políticas públicas de prevención en aspectos de que no se generen fenómenos criminales como el que hemos tenido en nuestro país. Y a partir de ahí, no solo tener políticas de represión y persecución del delito, sino también ir generando aquellas políticas públicas que te permitan tener la prevención y que no solo sea un ángel delincuencial al que cada cierto tiempo pues el gobierno deba de sus esfuerzos y sus presupuestos enfocarlos en solo la persecución, sino que ya debería de irse cambiando la metodología o el mecanismo de ir convirtiendo en una sociedad más saludable desde el aspecto mental y desde ahí tener pues la perspectiva de ir transformando nuestra sociedad. A lo que yo le llamo una reeducación social es la que se debe de empezar, y si a través de los aspectos psicológicos creo que sería un buen inicio. No obstante, no es solo ese punto el que se debe de abordar, sino también ir atacando de forma de raíz a aquellos aspectos estructurales que nuestro país ha venido teniendo, principalmente el aspecto del desempleo, y si hay empleo pero los salarios no alcanzan, y cada vez que hay aumento del salario mínimo pues aumentan la canasta básica. Entonces ese tipo de controles son los que se deben de empezar a implementar como verdaderas políticas públicas, ir atacando de raíz a aquellos aspectos sociales estructurales a los cuales no se les ha puesto atención en los últimos años, y que de ahí empecemos a una nueva reeducación y que nos permita tener una nueva sociedad. Bueno, como dice un muy buen amigo, y
Es mi familia realmente. Si nos conocemos desde niños, hemos compartido y convivido, llevado penurias, alegrías, éxitos y todo, somos familia. Como dice un buen amigo, Edwin Figueroa, cualquier cantidad, esa es una de sus frases, cualquier cantidad de comentarios tenemos, buenos, malos. No, fíjense que no hay comentarios ni buenos ni malos realmente en la sí, plática. Es que hay criterios. Cada diferentes. Quien, las cosas o las opiniones o porque dijeron lo que yo quiero. Dependiendo del crisol donde los veas, es decir, dependiendo desde el punto de vista donde lo veas y desde el lugar donde estés. Sí. Desde ahí vas a emitir tu opinión o comentario. Y también omitir. Sí, yo lo omito. Bueno, perfecto. Ana Rosibel Chávez, buenos días, Frank, y a su invitado. Abrazos, gracias. Hernán Hurtado, lo voy a leer. Bienvenidos a la radio ridícula. ¿Cómo es con R, va? Qué bueno. David, buen día, Francisco, de su invitado. Salud desde Costa Rica. El astronauta que pasa solo en órbita es el ridículo que hace quedar mal a nuestro país. 8:12, ¿tiene tiempo para que los leamos? Sí, ¿No va a comer entonces? Comemos más tarde. Más tarde, okay, cuando ya no haya nada. Luis Carrillo, Radio Revolución. Buenos días, desde San Salvador Centro. David Álvarez Silva, buenos días, paisanos. Saludos. Las mentiras del gobierno inconstitucional cada día no pasan de ser mentiras. Se le cayó el asqueroso negocio de los centros penales. Que se habla mucho de que eso era un negocio, pero si hay un alquiler, claro que tendría que ser. Sí, o sea, recibir algún rédito. Sería mejor un rédito político y de ayuda. Pues creería que más yo considero que un beneficio debería ser un beneficio económico, porque pues dinero hace falta, dice. Bueno, nunca sobra. Connie, buenos días. Interesante tópico. Gracias. Alfonso Recinos. El fiscal venezolano dice que casi todos los venezolanos fueron abusados sexualmente. Esas ya son investigaciones que se tienen que dar por los entes competentes. Sí, ahí tendrían que... Si nos es que eso va a ser largo y se va a decir de todo. Sí, por eso decíamos cuál es el proceso a seguir, vea, si es que eso procede. Sí. ¿Qué opinión tiene de los más de 400 fallecidos de los centros penales? Le preguntan. No hay por qué contestar también, sino... Oscar Rojas. Hola, Oscar, ¿cómo está? Bienvenido. Estados Unidos y muchos países violan diariamente el derecho internacional. Bukele lo viola. Él mata a niños, Netanyahu lo viola, Trump igual. Entonces, ¿de qué derecho internacional nos hablan? El Salvador, patria querida, gracias Alex. Hoy hay cadena nacional, por cierto. Y como el joven que está denunciando que fue violado, es que como hay de todo, ¿no? Sí, es que aquí... Igual que etiquetaron porque uno sale sacando el dedo y diciendo improperios, no es que todos se hagan así. Pero solo ese video nos muestran. Nos presentan, ¿verdad? Entonces etiquetamos lo que hablamos en general. A simple vista, vea, creo que, como decimos, las opiniones nosotros las emitimos desde lo que vemos y lo que los medios de comunicación nos permiten mantenernos informados. Un análisis así bien rápido, yo no soy psicólogo, para determinar si sí o si no, estas personas llevaban un trauma o iban con afectaciones graves e irreparables de forma psicológica. Pero cuando suben al avión, vos los ves física y mentalmente a simple vista saludables, vea. ¿Quién proporciona los videos? Eso mismo pregunté ayer. Sí, entonces, y eso fue lo que me... ¿Y quién proporciona los videos? Digo, lógicamente, yo te van a presentarlo. Yo el análisis no lo hago en defensa de funcionarios del gobierno salvadoreño, sino que lo hago en el análisis de lo que uno puede percibir y en los conocimientos que uno tiene, pues hacer el análisis. Tú los ves subiendo al avión, vos no los ves que vayan o que hayan sufrido torturas, o que no hayan sido alimentados, que vayan de una forma físicamente deplorables, y por lo tanto su estado mental no sea el adecuado. Entonces desde ahí habría que ver pues si esas situaciones que mencionan pues son ciertas, y si son ciertas pues una investigación a través de los peritajes correspondientes pues se puede determinar, vea.
Ángel Francisco, excelente programa. Francisco, ¿me le puede preguntar al invitado quién ganó con esa transacción de ciudadanos? Si lo vemos desde el aspecto humanitario, creo que los ciudadanos que fueron puestos en libertad, si es que así ha sido. ¿Cuáles? Los ciudadanos, tanto venezolanos como estadounidenses, porque independientemente de las circunstancias bajo las cuales hayan estado en Venezuela los 10, recobrar la libertad creo que es una ganancia para ellos. Nuestra buena amiga Ana T., buenos días, ¿cómo está? Qué bueno. David Álvarez Silva, defender derechos humanos no es delito. Y Felipe, saludo Fran y su invitado, bien interesante porque hay cosas que no como nosotros, sino que hay que cumplir ciertos requisitos para poder, según organismos internacionales. Por eso es bueno escuchar al experto. No es experto en temas internacionales, ¿verdad? Sino que está lo que uno, como digo, investiga desde acá porque lo que le permite, como decíamos uno, las redes, la lectura de ciertas situaciones, tener un poco el conocimiento de lo que se puede dar conforme a aunque la normativa o los aspectos legales o de derechos, pues uno como abogados pues está en la obligación de no ser expertos, pero sí de conocerlos. Alfonso Recinos, individualizar, pero si en el país Bukele da órdenes al judicial y legislativo, está claro que denuncia iría contra él. Ana, ¿cómo está? Otra vez. Pero el Estado tiene responsabilidad del trato que les dieron a los venezolanos. Sí, es que eso es así. Por eso es que decíamos, aquí no hay que confundir las cosas. Si llegase hasta las últimas instancias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte, con todas las pruebas que se le presenten, que determina que hay responsabilidad de lo que se le atribuye, pero hay que hacer la diferencia. A quien se va a demandar es al Estado salvadoreño. Claro. Al Estado salvadoreño. Entonces la Corte Interamericana. Y puede responder el siguiente. Así es. Y en algún momento. Al igual que cuando se condenó al Estado salvadoreño por las muertes en el Mozote. Así es. ¿Quién vino a reparar moralmente el daño y a pedir perdón? Mauricio Funes. Así es. Esa fue la razón por la que la mayoría de los afectados dijeron no se vale. Claro, y a partir de ahí responsabilizan al Estado salvadoreño y ya empiezan a individualizar quiénes fueron los funcionarios, en este caso del actual gobierno, que tuvieron responsabilidad en que esas situaciones se dieran dentro del SECOT. Si quisiéramos nombrar o mencionar a un funcionario, tendría que ser el director general de centros penales. Porque está bajo la jurisdicción de él. Porque bajo su responsabilidad, al quien tendría en primer... Que él recibe orden, pero el encargado de ahí... En primera instancia, a quien posiblemente se le pudiese responsabilizar. Digo, si es que esto se llegase a comprobar, pero como ya decíamos, bajo la premisa de verlos cómo subieron al avión, pues no se ve que se tengan este tipo de, o hayan tenido este tipo de tratos. Licenciado, ¿qué pasaría si una persona le dice, guardame esta pistola? ¿Es parecido en lo que ha caído Bukele? Es complicado porque es que un arma habría que ver si esa arma fueron ejecutados actos delictivos. Entonces ahí sí te estarías convirtiendo en cómplice de la comisión de un delito, pero se entiende que aquí Estados Unidos lo único que realizó es detener a personas que estaban bajo un estatus migratorio irregular, que creo que todos los estados y los gobiernos, que son los que administran los estados, tienen derecho de decir, bueno, si usted está ilegalmente en mi país y no me prueba que esté en trámites en un proceso, pues lo que corresponde conforme al derecho es deportarlo a su país de origen. Nada más que aquí no lo hicieron a su país de origen y lo estuvieron en resguardo aquí en El Salvador. Creo que ese ha sido el único error. Que dice que hubieran violaciones a derechos humanos respecto a porque fueron procesados,
pero como decimos, no sabemos a ciencia cierta bajo los cargos o bajo los actos delictivos que estas personas realizaron en Estados Unidos y que también se les haya violado un debido proceso, porque no tenemos las carpetas judiciales para establecer si miren, aquí hubo violaciones a un debido proceso en la detención de estas personas. Y no a la minería metálica, es muerte. Sería no a la minería metálica porque eso es muerte. Alfonso Recinos, entre los liberados estadounidenses hay un psicópata asesino. Pero eso ya son acuerdos sí, entre los dos países, digo, que no tiene nada que ver El Salvador, como porque digo, ese estaba en Venezuela. Como desconocemos las carpetas judiciales, bajo qué cargos estas personas habían sido procesadas y detenidas, pues no podemos dar una opinión que en efecto sea un psicópata asesino. Aparte deben de haber los peritajes correspondientes de análisis respecto a su conducta delictiva que determine que en efecto es un psicópata. Buenos días, excelente forma de abordar las cosas. Gracias, Carlos. Y la explicación queda clara. Gracias por traer a las personas idóneas para abrir los ojos de cómo está la problemática del país. Dejemos el like. Sí, eso es cierto. Déjennos su like, eso es gratis, el me gusta, el pulgar arriba, o la forma en la que usted nos puede ayudar para llegar a más personas acá en Radio La RR. Connie, bienvenida Connie, qué bueno, buen punto. Igual lo veo yo, le dicen al señor Alfonso Recinos referente al mensaje de que se liberó a un psicópata asesino. ¿Tenemos más? ¿Será que todo esto de ser carceleros de Estados Unidos le traerá consecuencias a don Cepillín? Les ha quedado muy bien el nuevo set, excelente, gracias. Gracias a ustedes también. Estamos ahí adaptando y ubicando varias cosas, así que vamos a tener cambios siempre. Pero gracias. Solo una huelga de brazos caídos podremos sacar al inconstitucional. ¿Qué pasó con Bukele, que gritaba que el imperio no le iba a decir qué hacer? Yo no veo a Estados Unidos como imperio. No se puede negar, nuestra raza es muy orgullosa. Común lo veo en gente que viene de países en desarrollo. Dije eso siguiendo lo que dijo el licenciado Arias, de que no somos tolerantes como sociedad. Completamente de acuerdo. Solo el hecho de estar encerrado sin derecho a visita es una tortura. Julio Flores, buenos días. Una pregunta, ¿y ustedes por qué dan por hecho que esos venezolanos eran inocentes? No estamos dando por hecho. Sí, lo ha explicado muy detenidamente el licenciado Arias a este punto. No hemos entrado a analizar si estas personas son inocentes o culpables, porque tampoco conocemos bajo los cargos que fueron detenidos. Como decimos, sabemos que fueron detenidos por estar de forma irregular. No conocemos sus carpetas judiciales para determinar, es más, no somos ni jueces para determinar si una persona es culpable o inocente. Así es. Licenciado Arias, bueno, el tiempo nos consume, las 8:24, habíamos prometido que ya no nos vamos a estar pasando tanto de tiempo. Hoy solo 25 minutos. Nada más. Ya. Qué amable, licenciado Arias, que ha hecho espacio para compartir con nosotros. Y hoy ya lo vemos muy constante en televisión, otros medios y todo. Pues no, Francisco, el agradecido soy yo por permitirme el espacio donde uno pueda dar una opinión. Como decimos, no es crítica, es una opinión que uno emite, sí, desde el aspecto de los pocos o muchos conocimientos que uno tiene, y lo hace en aras de que las personas, a partir de las opiniones que uno emite, pueda tener su propio criterio. Como ya decíamos, puede ser favorable o desfavorable lo que uno opina, puede ser aceptado por unos o por otros no, pero es el ejercicio democrático que aún tenemos, y gracias a la radio por permitirnos y permitirme pues estar acá, y como siempre digo, esta es mi casa, porque aquí iniciamos este andar de querer entender cómo funciona nuestro país.
qué se puede hacer. Siempre he dicho, desde el metro cuadrado que uno tiene puede aportar a tratar de querer ser una mejor sociedad. Bueno, muchas gracias. ¿Se le olvidó? Hay un saludo. Ah, sí, es cierto. Espero no. Fue lo primero que me dijo en la mañana y se le olvidó. Sí. Que se le va a uno. Sí, un saludito a la licenciada Ayala. Es un par de meses, creo, de Arias. Decirle que es su prometida. Dentro de estos 3 años, pues, ha servido para mucho crecimiento. Y esperemos en Dios, dentro de poco, pues ser una familia con la licencia de Ayala, y que sea para honra y gloria y servicio de Dios. Así es que en ese Amén. Camino vamos. Es el 4 de octubre, el magno evento en el nombre de Dios. Así es que un Cuente más, así van a llegar todos. No, así que un saludito a la licenciada Ayala, espero nos esté escuchando. Exacto, yo también le deseo que haya pasado un feliz cumpleaños, sí, ayer. Y por supuesto que le esté pasando de lo mejor. Ayer celebramos su natalicio, no vamos a decir cuántos, pero ayer fue un grato día de su nacimiento, así es que la amamos mucho, se le quiere, se le ama, y ya vamos a partir del otro año, pues a partir el pastel con todo. Sí, perfecto, muchas gracias. Gracias, licenciado Arias. Lo pueden buscar en las redes sociales también, licenciado Elmer Arias, así lo buscan. Sí, así estamos. Tal vez lo encuentran. Ahí andamos haciendo país, si le podemos llamar de una manera. Que cómo lo encuentran en TikTok, me pregunta el licenciado Anaya. No le vamos a decir. No le vamos a decir. Ya lo vamos a traer aquí, aunque nos haga compañía, aunque sea. Que regrese ya. Y es justo y necesario. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este jueves. Hoy tenemos cadena nacional a las 7 horas del Salvador para poder compartir con todos ustedes, con los demás creadores de contenido, que tenemos una visión crítica de nuestro país. Muchas gracias por habernos acompañado. Soy Francisco Gómez. Continúen con Radio LaRR.com. Siempre tu radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.